Le doy ya la bienvenida a Daniel Sobato, analista político internacional y Global Fellow del programa latinoamericano del Wilson Center, quien nos acompaña desde Ciudad de Panamá. Gracias por estar con nosotros, Daniel. Te traslado la primera pregunta. ¿Qué opciones le quedan a la oposición para defender el triunfo que dicen que tuvieron en las urnas? ¿Queda alguna instancia? ¿Qué pueden hacer? Mira, Iván, hoy se cumplen 26 días desde la elección del 28 de julio. Y en estos 26 días, básicamente lo que estamos haciendo es cerrando la etapa electoral sin haberla resuelto, porque 26 días después, el tema de muéstrame las actas y verifiquemos las actas por un órgano imparcial no se ha cumplido. Todo lo que ha hecho Maduro no sirve para nada porque nadie le ha creído y además no ha logrado legitimar un fraude infame y colosal que han organizado para evitar una derrota muy contundente como la que han sufrido. Yo creo que en los próximos días ya vamos a ir viendo el fin, el cierre de esta etapa electoral, de esta dimensión electoral, porque como tú bien dices, después del pronunciamiento del Consejo Nacional Electoral, totalmente cooptado por el régimen, y de la sentencia de la Sala Electoral del Supremo Tribunal de Justicia, desde el punto de vista jurídico, esa etapa está cerrada. Entonces ahora viene lo que ustedes señalaban respecto de la opinión y el comentario del canciller Murillo de Colombia. Acá se abren dos opciones. Una, Maduro se atornilla en el poder, como todo pareciera indicar, avanzan con la represión, ya hay 25 muertos, 1.674 detenidos, profundizan esa represión, cierran los espacios cívicos reformando leyes, poniéndole dificultades a las ONGs, a los partidos políticos, etcétera. Van sobre la oposición para desarticularla, esto del fiscal, de citarlo a González Urrutia, quizás vayan por María Corina en su momento, y a partir de ahí profundizar en una línea que podríamos llamar Nicaragua-Cuba. O la alternativa es si se puede abrir un espacio, Brasil, Colombia, México y quizás Naciones Unidas, que ha ofrecido sus buenos oficios para buscar una negociación. ¿Crees que es posible que ese espacio de negociación se abra? Porque estamos terminando esta etapa, como vos bien decías, pero Maduro sigue en Miraflores y la oposición sigue reclamando desde afuera que le reconozcan el triunfo. Sí, acá hay que entender una cosa, Iván. Esta no es una elección en una democracia, por lo tanto, resuelta la elección, resueltos los resultados, tú ya tienes la transferencia de poder. Esta ha sido una elección rodeada de imperfecciones, de obstáculos, de restricciones, en el marco de un régimen autoritario hoy convertido en una dictadura, como lo han definido Boric, Lacalle Pou y otros presidentes de la región. Y por lo tanto, las transiciones, las salidas, cuando estas son posibles, de estas dictaduras, son mucho más lentas de lo que a la gente le gustaría y mucho más complejas. ¿Por qué? Porque básicamente se juegan en dos ámbitos. O lo haces a nivel internacional, cosa que está vedado en el caso de Venezuela, porque una invasión a lo Panamá es totalmente imposible en este momento, o tenés que hacerlo como ocurren en la mayoría de las transiciones. Mucha presión interna, esto quiere decir mucha presencia en las calles, esto genera obviamente mucha represión de parte del régimen, más asesinatos, más detenciones, pero lo vas presionando al régimen y además articulas la presión interna con el apoyo internacional de manera estratégica, presión interna, presión internacional, para hacer dos cosas. O tratás de obligarlo a ir a la mesa de negociación porque le estás aumentando mucho el costo de permanencia, o de una manera u otra, frente a esa situación, se termina generando una fisura en las Fuerzas Armadas, que es por lo general como estas transiciones se producen. Ahí tenés Egipto y tenés varios otros más. El más reciente es el de Bangladesh, donde un sector de la Fuerza Armada dice yo no quiero más seguir reprimiendo, y por lo tanto el régimen cae porque lo único que lo sostiene
al régimen hoy de Maduro en Venezuela son las bayonetas, son las Fuerzas Armadas. ¿Cuán probable es que eso pueda pasar con el ejército? Porque digamos, las Fuerzas Armadas están muy acomodadas con Maduro, tienen muchos negocios, con lo cual es difícil pensar que sea tan sencillo que algún sector de las Fuerzas Armadas decidan sacarle el apoyo a Maduro. ¿Cuán probable ves eso? Es probable, pero es muy difícil. No es imposible. Por eso esto necesita mucho tiempo, mucha presión, tanto interna como internacional, y parte de las presiones internacionales y de las sanciones individualizadas tienen que ir a los militares, ofreciéndole a los militares zanahorias si deciden quitarle el apoyo al régimen, o garrote si deciden estar ahí. Y un elemento no menor y muy importante es si se pasa de la investigación ya abrirle un caso por crímenes de lesa humanidad al régimen ante la Corte Penal Internacional, porque eso no prescribe y eso sí genera temor. Así que lo que hay que seguir trabajando, y esto va a llevar tiempo, es generar incentivos, pero al mismo tiempo fuertes presiones a los militares para tratar de generar esa fisura, ese rompimiento. No es fácil porque la naturaleza del régimen tiene varios aspectos. Número uno, como Diosdado Cabello la define, es una alianza cívica, militar y policial. Segundo, por lo que tú señalabas, porque acá hay muchos negocios. Este es un estado criminal donde hay muchos muy buenos negocios para los militares. Y tercero, porque yo creo que más que un régimen civil con apoyo militar, este es un régimen militar que tiene como de una manera u otra una careta civil, pero en realidad acá hay muchos y muy importantes intereses económicos, criminales, de personajes muy importantes de las Fuerzas Armadas que hacen que esto sea difícil. No digo que sea imposible, pero sí es altamente complejo. Y a eso le tenés que agregar, y perdón por la extensión, que los cubanos están llevando a cabo desde hace años un servicio muy acucioso de inteligencia y de vigilancia para evitar precisamente este rompimiento. Te pregunto por el tema de la presión internacional. ¿Qué podemos esperar de Estados Unidos? ¿Podemos esperar algo de Estados Unidos ahora en la situación en la que está? ¿Algo más que la carta que ha mandado la vicepresidenta al Departamento de Estado, teniendo en cuenta que Estados Unidos está encaminando ahora a sus propias elecciones? Mira, yo creo que el tema de Estados Unidos es clave. Más allá de todos los otros apoyos que puedan venir de la comunidad internacional, de la propia América Latina, hemos visto cómo la mayoría de los países de la región están condenando este fraude infame, no están reconociendo a Maduro. Acá hay que poner una nota de pie de página muy importante. Maduro, a diferencia de la elección del 2013 y a diferencia de la farsa electoral del 2018, se ha quedado solo, no lo ha reconocido nadie, salvo Honduras, Bolivia, Nicaragua y Cuba en la región. Así que ahí tiene un elemento importante. Estados Unidos es el actor fundamental y habrá que ver hasta qué punto quiere ir a fondo en este tema. Lo que pasa es que tiene las elecciones del 5 de noviembre y dos de los temas fundamentales para definir esta elección son inmigración y son el tema de inflación y alto costo de vida. Y si vos tocás y complicás la situación en Venezuela, creo que está la alarma en ciertos sectores de decir, cuidado, vamos a tener una nueva ola de millones de venezolanos viniendo a la frontera, y por el otro lado se nos puede complicar el tema del precio del petróleo, porque también el tema de Medio Oriente no está tranquilo, eso podría también afectar, y el frente de Ucrania también está muy movido. Entonces Estados Unidos realmente, en mi opinión, no tiene a la crisis venezolana en el top 3 mundial. Creo que sus preocupaciones pasan, ¿cómo ganamos, la administración Biden me refiero, cómo ganamos la elección para que Harris sea electa? ¿Cómo estabilizamos Ucrania y Rusia para que no se nos vaya de la mano? Hay una potencia nuclear. Y tercero, ¿cómo generamos un cese alto el fuego en Gaza? Creo que la geopolítica está complicando un poco e invisibilizando a nivel global la importancia de la crisis de Venezuela. Daniel, gracias por haber estado con nosotros, por ayudarnos a entender un poco lo que está pasando. Bueno,
Habrá que armarse de paciencia según lo que te estás diciendo. Veremos qué es lo que sucede. Era Daniel Sobato, analista político internacional y Global Fellow del programa latinoamericano del Wilson Center, quien nos acompañó desde Ciudad de Panamá. Gracias por haber estado con nosotros. Pausa y al regresar a conclusiones seguimos hablando de este tema porque María Corina Machado encuentra en los influencers y en las redes sociales su mejor aliado comunicacional. Ya regreso, se los cuento.